como sentía como si estaba muerta en vida tirada en mi cama. Voy con el hematólogo, súper pana, súper nice. Él de verdad me decía las cosas un poco con filtro, pero para no hacerme sentir mal, supongo. Súper empático. Pero por otro lado me vi con una internista que literal fue que tienes cáncer en la sangre. Hello, hello, bienvenidos a este primer episodio donde voy a hablar sobre cómo superé el cáncer y en este capítulo estaré hablando sobre el diagnóstico. Realmente fue una etapa súper difícil para mí, demasiado transformadora y que nunca hubiese imaginado yo que a mis 22 años me iba a pasar algo así. Definitivamente creo que uno nunca está preparado para vivir un momento como este, un momento donde te dan un diagnóstico tan fuerte que a pesar de que el cáncer que yo tenía, muchas personas me decían, tranquila, vas a salir de eso, lo vas a superar. No es solo el superarlo, sino también todo el tratamiento que lleva, eh, todo lo que uno pasa durante esos meses y lo que vives después de tener cáncer. En verdad les cuento mi historia porque me he dado cuenta que no solo yo he recibido muchísimo apoyo por compartirla, sino que también he sido capaz de ayudar a muchas personas que están pasando por lo mismo, por algo similar, o algunos de sus familiares puede que estén viviendo esta experiencia. Eh, Realmente espero que se puedan llevar lo mejor de este video porque sé que muchas veces no escuchamos nuestro cuerpo, no escuchamos las cosas que nuestro cuerpo nos dice, porque muchas veces no sabemos ni siquiera cómo escucharlo, pero debemos hacerlo. Definitivamente eso fue una de las cosas que yo aprendí. Todo realmente empezó en mayo o un poco antes, donde yo me estaba sintiendo muy mal. Yo no entendía muy bien qué me pasaba, pero siempre me sentía mal, me sentía extraña, me sentía como pesada, la verdad, me sentía rara, sentía que algo le pasaba a mi cuerpo, pero no entendía el qué. Eh, Tenía muchos dolores de cuello, muchísimo dolor de cuello, y llegué a ir a urgencias, me atendieron y pensaban que tenía una tiroiditis. Realmente me hicieron una ecografía y todo y no se vio nada, a pesar de que sí es cierto que el médico que me vio en urgencias, él no fue el que chequeó esas ecografías como tal, sino alguien más las leyó por él. Y esa persona le dijo que no había nada raro, que simplemente quizás era un tema infeccioso. Me mandaron ibuprofeno y eso, digamos, calmó un poco mi dolor, pero obviamente no lo curó. En junio me siento una bolita arriba de mi clavícula, que como pueden ver ahí es justo donde me hicieron la cirugía. Esa bolita me la sentí por un rato largo, la verdad, pero yo no entendía muy bien si esa bolita tenía que estar ahí, era normal o no era normal, claro está. Y a lo que pasa el tiempo, yo me doy cuenta que esa bolita va y va creciendo. Yo siempre me la tocaba, pero al mismo tiempo era como que no entendía muy bien si, lo que les digo, si era normal o no. Pero ya hay un punto en el que un día me miro en el espejo y digo, es que no puede ser normal porque tengo una clavícula mucho más afuera que la otra. Hay una clavícula que prácticamente ni se me ve de lo inflamado que estaba. Em, Cuando eso sucede, yo decido volver a ir al médico y realmente una vez fui a urgencias porque me sentía mal y porque no entendía, claro, lo que me sucedía, pero en urgencias se tardaron más de 5 horas en atenderme y yo realmente me fui y dije, resuelvo en mi casa con alguna medicina. Pero ya luego hago una cita con mi médico general y le cuento lo que me había estado sucediendo y le muestro la bolita. Y él me manda a que me hagan otra ecografía. Cuando me están haciendo esa otra ecografía, yo veo que la persona que me lo está haciendo, el enfermero, el médico, me mira con una cara como de pobrecita esta niña, literalmente. Y yo como que le digo, ¿qué pasa? ¿Qué estás viendo? Y él me dice, mira, tienes los ganglios conglomerados.
Es decir, tienes muchos ganglios inflamados y unos pegados a los otros, al punto de que casi que ni se diferenciaban entre un ganglio y otro porque estaban súper pegados e inflamados. Y me dice, esto puede ser que sea grave, puede que no, puede ser que sea algo infeccioso, como puede que sea un linfoma, que era el cáncer que yo tenía, un linfoma de Hodgkin, o puede ser que sea leucemia. Y yo, claro está que yo estaba sola en ese momento que me fui a hacer esa ecografía. Yo no vivo con mis papás desde hace tiempo. Y esa noticia me vino a mí totalmente desprevenida y sola. Me acuerdo que era lo que él me dice, tienes que ir a un hematólogo o a un internista y te recomiendo que vayas lo más rápido posible. Y yo me quedo así como en stand-by, me quedo así como, ya va, que me acaban de contar. Y claro está que yo salgo de ahí y pues realmente vivo en Madrid, entonces salgo a la calle, veo un montón de gente caminando por la calle y yo simplemente no sabía qué hacer con esa información que me acaban de dar. Y veo una silla sola y me siento en esa silla y me pongo a llorar en la mitad de la calle. Em, Esa fue mi primera reacción realmente porque creo que solo en el momento que te dicen puede que sea, ya eso te genera un miedo, una incertidumbre demasiado grande, que yo les hablaré después de esto. Pero yo llamo a mi mamá, le cuento todo a mi madre y decido que para el día siguiente yo voy a ir a ver al hematólogo, al internista. Me busqué rápido esas citas porque yo no quería que esperar, o sea, yo quería resolver la verdad. Y voy a un hematólogo y a un internista. El hematólogo realmente fue súper amable. Él fue el doctor que terminó llevando mi caso. La verdad que me trató súper bien. Fue muy empático conmigo, a diferencia de la internista que la vi luego. Fue una persona que se preocupó más allá del tema de que podía ser un cáncer, de mis ganglios, se preocupó un poco por mi salud mental y de no decirme las cosas de golpe o no darme la noticia de golpe, ¿no? Se preocupó por saber si yo estaba aquí sola o no, ya que me vio llegar con una amiga y obviamente cuando te ven llegar con una amiga a un consultorio médico, pues no es lo mismo que llegues con tus papás o con tu esposo, no sé. La verdad, eso me pareció súper importante porque a diferencia de la internista, cuando llegué, ella fue muy brusca al decirme las cosas y me acuerdo que me dijo, mi abuelo también estaba pasando por un tema similar y cuando tú vas y les dices como que mira, puede que tenga esto y lo otro, ellos también te preguntan por tu historia familiar. Y yo, bueno, conté que mi abuelo estaba pasando justo por un linfoma no Hodgkin. Hodgkin. Bueno, no sé muy bien cómo se pronuncia esa palabra, pero Hawkins. Em, Les cuento sobre mi abuelo y cuando le digo sobre mi abuelo, ella literalmente me responde, bueno, ya que lo estás viviendo en tu familia, tú debes saber cómo es esto. Y puede que sea linfoma, puede que sea leucemia o bueno, veremos qué sale. Y sabes, cuando una persona está recibiendo estas noticias, realmente están, o sea, hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre y yo creo que los médicos a veces tienen que atenerse un poco a esto y no ser tan bruscos al tirar estas noticias, porque realmente duele y mucho más cuando estás sola, al fin y al cabo, no estás con alguien de tu familia o no estás con una persona que, bueno, que sientes que va a estar ahí o no sé. Realmente cuando me dijeron estas noticias, o sea, yo salí que sí, corriendo al baño a llorar y a pesar de que siento que era una persona fuerte y todo, porque me sequé las lágrimas y dije, bueno, no más, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Sí fue muy duro para mí. Luego de esa primera cita, bueno, esas dos citas, decido quedarme con el hematólogo. La verdad es que no pregunté más porque mis papás tenían unos amigos en Venezuela, doctores, y les mandamos todo mi caso y yo me sentí bien con mi doctor aquí. Decidí quedarme con él y seguí con él. Eh, Luego de que fui a esa primera cita, él me manda a hacerme unos análisis clínicos
que realmente me sacaron un montón de tubos de sangre porque, bueno, te necesitan hacer analíticas sobre todo, ¿no? Luego me mandaron a hacer un PEC-TAC, que es cuando te meten en, digamos, en estas máquinas que tienes el techo aquí y o sea, te inyectan un contraste para poder ver qué está pasando dentro de tu cuerpo. Eh, y luego te hacen, digamos, la cirugía o la biopsia. Realmente cuando a mí me hicieron el PEC-TAC, mis papás todavía no habían llegado a Madrid, a España, y esos resultados los tuvieron muy rápido y el doctor me dice cuando vuelvo a ir, no me habían hecho la biopsia todavía, pero ya en el PEC-TAC salía que tenía unas anomalías tanto en el cuello como en el tórax. Ahí digamos que el doctor prácticamente me dijo, mira, es un 90% probable que sí tengas un linfoma de Hodgkin. En ese momento yo estaba sola con mi novio cuando fui a esa cita. Y realmente fue algo muy duro de escuchar y mucho más como cuando tienes a tus seres queridos lejos, porque te toca tomar este rol de ser fuerte y seguir, o sea, seguir avanzando porque no te puedes quedar atrás, pero al mismo tiempo no sabes cómo vas a manejar toda esta situación, ¿no? Ya cuando me hacen la cirugía, mis padres estaban aquí. Y realmente para mí fue muy raro, fue muy loco. Yo nunca me había operado, nada, nada, nada. Y realmente admiro mucho a las personas que se operan o han estado en una operación porque siento que es algo muy complejo. Es algo a lo que no me gusta someterme realmente. Ya esto es muy personal, pero es que no sé, me parece algo muy fuerte que te abran porque hay cosas dentro de tu cuerpo que no deberían estar ahí. Y cuando me hicieron la cirugía, sí es cierto que sentí que igual siempre iba con energías, pero al mismo tiempo sentía que estaba ocultando muchos sentimientos porque había mucho miedo. Creo que el miedo era una de las cosas que yo tenía más presentes durante todo este trayecto. El miedo a lo que iba a pasar después, a los resultados, a lo que dijese el doctor. Y la cirugía para mí fue un desastre, un poco, la verdad, a pesar de que fue una cirugía fácil, porque realmente era una cirugía no tan compleja. Tenía mucho miedo y me dio demasiada ansiedad. O sea, yo no podía parar de temblar y de tener frío y todavía no había tocado el quirófano en ese momento. Em, Creo que era normal ese miedo porque era algo que nunca había vivido y que sabía que a raíz de esa cirugía pues se iba a confirmar ese 100%, ¿no? Siempre hay un hope que era que ese 10% fuera el que sucediera, que era el que no tuviese nada o que no fuese un cáncer por lo menos, pero bueno, no fue así. Durante la cirugía, pues la cirugía fue bien, pero sí es cierto que cuando me desperté de la cirugía, yo estaba demasiado nerviosa y en el hospital donde yo estaba, no es como que sales de la cirugía y te llevan a un cuarto y estás con tus seres queridos cuando te despiertas, sino que sales de la cirugía y estás con un poco de camas alrededor y bueno, personas despertándose, otros todavía están dormidos por la anestesia. Y yo cuando me despierto estoy demasiado nerviosa y soy como que necesito a mi familia, necesito a mi novio, necesito a mis papás, ¿dónde están? O sea, yo me súper desesperé. No podía parar de llorar y yo decía que tenía demasiado dolor y demasiado dolor y demasiado dolor. Que realmente yo creo que era algo más mental, pero al mismo tiempo tenía como eso, como ese fear de estar sola, ¿no? Em, Me inyectan morfina y la morfina literalmente hace que mis pulsaciones se vayan casi que a cero porque me relajé demasiado y bueno, literalmente casi me voy 2 veces, o sea, de que una estaba dentro con los doctores solamente y ya en la siguiente que me pasó, porque literalmente fueron como 2 episodios donde yo simplemente me estaba como quedando dormida y me iba yendo y no sé, algo muy raro. Este,
en la primera estaba con los doctores y pues ellos como que me inyectaron algo rápido y eso como que me subió, supongo, la adrenalina, la energía otra vez o algo así. Y ya la segunda vez estaba con mi mamá, me estaba vistiendo para ya irme del hospital y me volvió a pasar esto y bueno, ahí me acostaron, me subieron las piernas, me volvieron a inyectar, o sea, de verdad, no sé, yo nunca había vivido algo así. Por eso admiro mucho a las personas que se operan. Pero sí siento que definitivamente cuando uno empieza todo esto, pues es algo muy difícil de vivir porque son muchas cosas una tras otra que siempre te estás sometiendo a cosas, que ya sea la cirugía, el tratamiento, y son cosas que no sabes cómo van a ser y cada una siempre es distinta. Entonces, pues siempre tienes ese miedo a qué va a pasar, ¿no? Luego de que me hacen la cirugía, pues llegan los resultados y los resultados se necesitaban para comenzar el tratamiento, ¿no? La cirugía era solo una biopsia para saber qué era exactamente lo que yo tenía. Y era un linfoma de Hodgkin, no me acuerdo ahorita la otra parte, porque hay varios, digamos, tipos. Realmente ahorita no me acuerdo el tipo que era, pero era linfoma de Hodgkin. Y era realmente, estaba en etapa 2, 2A, porque realmente mis síntomas no eran muy notorios. Los síntomas que yo tenía eran muy pocos y realmente fue todo gracias a que yo me sentí esa bolita. Eh, Luego de que dan el diagnóstico, pues de una vez te dicen, el tratamiento va a ser esto, esto y lo otro, o bueno, por lo menos así fue en mi caso. Y el tratamiento no sabíamos si iban a ser 4 ciclos de quimioterapia, que eso equivale a 8, o 6 ciclos de quimioterapia, que equivale a 12. No se sabía porque todo iba a depender de cómo reaccionara mi cuerpo a la quimio. Si, digamos, no sé, trabajaba rápido con ella y mataba todas esas células que habían dentro de mi cuerpo que no tenían que estar ahí, o lo hacía más lento. Eh, Realmente cuando empiezo las quimios, la quimio más difícil para mí, o una de las más difíciles, fue la primera, sin duda, y la última. La primera fue porque tuve muchos síntomas. La quimioterapia que a mí me hicieron, el tipo de quimioterapia que a mí me hicieron, es un tipo de quimio que da muchos síntomas. Da vómito, da náuseas, te sientes como, mentalmente te sientes exhausta, o sea, exhausta, 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 y físicamente súper exhausta, o sea, es una cosa loca. Yo realmente es como, sentía como si estaba muerta en vida, tirada en mi cama. Y duraba en cama casi una semana porque me sentía muy mal. La mayoría de tiempo la pasaba dormida, em, con síntomas, con muchas ganas de vomitar, con vómito también. Y esa primera quimio fue así, vomité como yo creo 2 días seguidos, donde no podía parar de vomitar, donde no podía comer absolutamente nada. Y sí que es muy, muy fuerte vivir eso y vivir durante varios meses de esa forma. Creo que es algo que lo hace más fuerte. Porque en las primeras quimios mentalmente sentía que no estaba tan exhausta, a pesar de que igual eran súper difíciles. Pero ya las últimas es que mi cabeza no podía más. O sea, yo siento que mi cabeza como tal, mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, o sea, es que no me daba para más. Y era muy fuerte porque me decían como que vive, pero ya faltan 3. Y yo así como que es que no puedo. O sea, tú me dices ya faltan 3 y para mí falta un ciclo. O sea, falta un ciclo, no sé, era muy fuerte. Realmente, las últimas 2, yo me acuerdo que, porque luego de que te hacen, o luego de que me hicieron, yo empecé las quimios en octubre y bueno, fueron de octubre a enero, pero en diciembre me hicieron otro PEC-TAC para ver cómo iba reaccionando mi cuerpo a la quimio.
Cuando me hacen ese PEC-TAC, el PEC-TAC, gracias a Dios, llega que no tengo nada. O sea, yo, ustedes no tienen idea de cuánto yo recé para que eso pasara de esa forma. Llega ese PEC-TAC donde yo ya no tengo nada y claro está que mi primera reacción es como, yo no quiero seguir haciéndome quimios, por favor, ya no más. Pero me faltaban 3 más, a pesar de que ya llegaba, es que estaba limpia o limpio de cáncer mi cuerpo. Se tenían que hacer porque es parte del tratamiento y para que no haya una remisión, pues es mucho, o sea, es mucho mejor que me las hiciera, ¿no? Era mucho mejor que me las hiciera. Yo me las termino haciendo, pero sí es cierto que fue muy complicado para mí terminar de hacerlas. Era como que, ¿por qué tengo que hacerme algo que me cuesta tanto? Y si ya estoy bien, a mí me hacían las quimios en el hospital y eso era un cubículo de este tamaño y aparte, muchas personas se ponen un catéter, que yo también estaba supuesta a ponérmelo porque eran muchas quimios y lo iba a necesitar, pero cuando fue mi fecha de cirugía, porque eso también es una cirugía, para ponerte el catéter, eh, yo no pude, o sea, no pude ir. Me dio un ataque de ansiedad, me sentía súper mal, empecé a llorar. O sea, era como que yo no podía ir. O sea, yo sentía que yo no podía ir, yo no quería ir. Y decidí no ir, decidí perder esa cirugía y literalmente perder ese momento que me tocaba para mí, para ponerme el catéter, porque sentía que era algo que yo no quería en mi cuerpo, era algo que a pesar de que estaba supuesta a colocármelo, para mí era muy fuerte pensar en tener como algo ahí dentro de mi cuerpo y que me lo estuvieran como que a cada rato tener que estar inyectándome por ahí. A mí me costó muchísimo la cirugía, tocarme esta área, me tocó demasiado. O sea, tocármela me costó muchísimo. Entonces yo decía como que no creo que vaya a ser posible que me pongan un catéter ahí y que me lo estén tocando siempre, porque ni siquiera puedo tocarme esta cirugía que ya está sana, que ya está bien, y si ahí voy a tener algo aparte adentro, no sé, para mí era algo muy complicado y decidí que no lo quería y así lo hice. Pero claro está que esto me llevaba a las consecuencias de que cada vez que me hacían una quimio, me dolía un montón los brazos porque me tenían que pasar la quimio por las venas de los brazos y las venas se van poniendo duras. Y realmente al sol de hoy yo puedo tocarme aquí y siento como mi vena está súper dura. Realmente es un tratamiento complicado, es un diagnóstico difícil y se vive con mucha, no sé, no sabes como que qué hacer, no sabes qué decisiones tomar. Pero creo que cuando estás en este tratamiento, en esta trayectoria, tienes que tomar las decisiones que se sientan bien para ti. Tienes que tomar las decisiones que tú creas que son lo que tú necesitas. Muchas veces pues te van a decir qué tienes que hacer, pero realmente siempre tienes que pensar en ti y en lo que tú creas que es necesario para ti. Otra de las cosas a las que casi me someto es a guardar óvulos, ¿no? Porque una de las cosas que me dijeron es que después de las quimios quizás no iba a poder tener bebés porque no iba a ovular después. No sé, es algo extraño con la quimio y los óvulos como que, no sé, los mata o algo así por el estilo. Yo no soy médico, yo les digo, yo les estoy dando lo que yo viví, ¿no? Em, y bueno, en verdad cuando fui pues tenía mucho miedo porque tenía 22 años, bueno, ahorita tengo 23, pero en ese momento tenía 22 años, donde todavía uno está haciéndose la pregunta de si quieres un hijo, no quieres un hijo, todavía no estoy casada, no sé qué va a pasar en el futuro, quizás sí quiero hijos, pero ahorita no me estoy haciendo esa pregunta. Y aparte de que me estás diciendo que tengo cáncer, también me estás diciendo que puede ser que no pueda tener hijos. Entonces era too much, o sea, de verdad era too much. Y cuando fui a la cita para ver si me hacía también ese tratamiento para guardar óvulos, realmente fue como que es que
a pesar de que me tengo que someter a quimioterapias, a estarme inyectando siempre, también tengo que pasar por esto. Y realmente mi decisión fue no hacerlo. No quise guardar óvulos. Fue una decisión difícil porque, claro está que siempre está este miedo a la incertidumbre de que si no los guardas, ¿qué va a pasar? Pero bueno, realmente decidí no hacerlo porque no quería someter más a mi cuerpo a cosas que no quería que estuviera pasando, que no quería que sufriera mi cuerpo. Y por eso les digo que en esta trayectoria del cáncer tienes que decidir a qué te sometes y a qué no, dependiendo a lo que tú sientas que puedes, tanto a nivel físico como mental. Son muchas cosas, son muchos tratamientos, muchos diagnósticos, mucho miedo a la incertidumbre, muchas decisiones. Y siempre hay que tomarlas un poco con cabeza fría para tomar decisiones que al final te van a beneficiar, que te vas a sentir bien acerca de ellas, de las cuales no te vas a arrepentir más tarde, pero sabiendo que es lo que tú necesitas, sabiendo que eso era lo que tú necesitabas en el momento y que si en el futuro quizás hubieras tomado una decisión diferente, pues pudiste tomar la decisión que era correcta para ti en el momento indicado. Entonces, pues sí, esta es un poco mi trayectoria con el diagnóstico, pero en parte 2 les estaré hablando de toda la parte mental, de cómo sobreviví con todo lo que sentía, porque realmente son muchos los sentimientos que uno tiene durante el cáncer. Nos vemos en parte 2. Bye bye.